Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 121. La verdad de la muerte. Traductor. 549-69-03-39. No había nadie en la ciudad en ruinas. Aquellos que pudieron escapar ya habían huido, y aquellos que no pudieron básicamente se habían convertido en huesos bajo sus pies. Auge. Un rayo de luz negra pasó y atravesó el cielo de la ciudad. Flor de la muerte. En el cielo, apareció una enorme rosa negra, y dentro de la rosa, apareció una pequeña figura con una túnica larga de rosas rojas, agitando su bastón. Los 4 dioses malvados estaban peleando. De repente miraron hacia el cielo. El aura aterradora era la de una epopeya de nivel 7. La brecha de un reino era enorme. Incluso si los 4 magos legendarios superaron con creces a las leyendas ordinarias, todavía estaban en problemas. Auge. La enorme rosa cayó como un enorme cometa negro golpeando la ciudad. Los cuerpos de los 4 dioses malignos se desintegraron y descompusieron rápidamente en la aterradora marea de energía negra, colapsando y disipándose en la luz. Los 4 dioses malvados murieron al mismo tiempo. La ciudad estaba hecha un desastre y el impacto creó un enorme cráter. Salid, eternos dioses malvados. Medusa flotaba suavemente en el cielo a 10 metros de altura. Por otro lado, FCK. Casi nos escapamos. Las epopeyas son realmente aterradoras. El corredor del monte Aruna todavía estaba en estado de shock, y los 4 organistas se escondían en la oscuridad. Afortunadamente, la era se está desarrollando, y nosotros también. Nuestros cuerpos principales se esconden en el espacio de la caja mágica en la nuca, controlándolo en secreto desde un espacio lejano. Pero es demasiado aterrador, destrozó este espacio inestable en un instante, y todos nos caímos. El gigante de luz que había nutrido con esmero durante tantos años desapareció en un instante. Sus corazones sangraban. Pero al final, no perjudicó a su fundación. Después de todo, tenían poblaciones de repuesto y podían reproducirse en grandes cantidades y reorganizarse cuando regresaran. Sin embargo, con un cuerpo tan grande, se requerirían muchos recursos para recuperarse por completo. Tomaría por lo menos de 3 a 5 años. Mi vitalidad está muy dañada. Pero como todos hemos sobrevivido, estoy seguro de que todavía están vivos. El corredor del monte Aruna murmuró para sí mismo, pero en el siguiente segundo, su rostro se llenó de horror al ver una escena increíble. Auge. Emperador Medusa, te hemos estado esperando. Un dios maligno Cthulhu semiacabado surgió del suelo de una enorme cadena de montañas a su lado. Cayeron innumerables gravas, y lentamente se levantaron. Aunque no estaba completo, ya tenía la mayor parte de su cuerpo. ¿Esos nombres rojos han formado una alianza? ¿Esta es una trampa para luchar contra el emperador Medusa? Xue Baixue se sorprendió. ¡Qué enorme suma de dinero! No sé cuántos años de preparación tomó, pero en realidad excavó una enorme cadena montañosa. Los 4 no solo querían deshacerse de mí, sino que también querían atraer a Medusa. En ese momento, un hechicero con auriculares salió lentamente. FCK. ¿Estás bien? ¿La ropa todavía está en buenas condiciones? El corredor del monte Aruna estaba completamente conmocionado. ¿Cómo puedo estar bien? Longi negó con la cabeza. Mi cuerpo de dios malvado también murió instantáneamente, pero en los últimos 100 años, hice un cuerpo de repuesto y lo escondí en la caja mágica espacial. Ahora, es útil. Levantó la cabeza y miró al dios malvado Cthulhu. Probablemente gastaron incontables años y recursos para hacer un nuevo cuerpo. Querían usar esta versión antigua del carnicero y la lápida para matarme y atraer a Medusa. A mis espaldas, usaron su otro cuerpo para reformar a los 4 jugadores. Longi todavía tenía un miedo persistente. Los 4 probablemente habían estado trabajando juntos en secreto y planeando durante muchos años. Anuncios de Put Future. Además, si no fuera por la aparición repentina de estos jugadores tontos, ya estaría muerto. Aunque no usó estos órganos en sí mismo, se los quitarían si los escondiera en otra caja mágica dimensional. Estas 4 personas tienen un total del 70% de las partes del cuerpo, estos jugadores solo tienen el 10% y yo tengo el 20%. Si me hubieran llevado, me temo que el 90% de sus cuerpos se habrían reensamblado por completo. Todavía tenía un miedo persistente. Si acababa de morir, entonces el 90% de los dioses malvados de Cthulhu no podrían ser derrotados por la gente de este mundo. Longi respiró hondo y dijo, vamos. ¿Él se va así como así? ¿No estás ayudando?
Pagar más y cortarle las manos, no pudo evitar decir. Long Ji era muy racional. ¿Cómo podemos ayudar? Este dios malvado ya era terriblemente poderoso y no había forma de interferir en una batalla tan épica. Era bueno que Medusa hubiera ganado, pero si el dios del mal hubiera ganado, ¿cuáles serán las consecuencias? Las expresiones de las 4 personas cambiaron drásticamente. Con la muerte del emperador Medusa, nadie en este mundo podría resistir. ¿Tenía que confiar en Hermín? Sin embargo, Hermín aún era demasiado joven, y su fuerza estaba lejos de eso. Long Ji respiró hondo. Solo podemos escapar de antemano. Y NBSP. Si el dios malvado ganara, entonces no caeríamos en sus manos. Mientras todavía controlemos el tercer nivel, aún tendríamos la oportunidad de contraatacar. Dado que los 4 ya habían formado una alianza, el registro dragón solo podía unir fuerzas con estos jugadores chinos comunes. No te preocupes, uno completo es el más poderoso. Con un cuerpo de 7ª capa, es básicamente una persona discapacitada. Su fuerza no es ni siquiera una 1/5 parte de su pico. El auto en el monte Aruna fue extremadamente optimista. Auge. De repente, apareció una escena extremadamente aterradora. Todo el dios malvado emitió un aura de hechicería aterradora. ¿Por qué cojines? El corredor del monte Aruna no pudo evitar sorprenderse, y al instante recibió una bofetada en la cara. Es normal, dijo el descerebrado. Después de todo, detrás de cada dios malvado hay un grupo de magos que se han puesto del lado de la iglesia del dios malvado. Ayudan a entrenar los órganos de cada raza. Es lo mismo para el gigante de luz de nuestra iglesia. Los partimos en pedazos para engañar a los santos discípulos para que nos ayuden a meditar y orar. Ni siquiera saben con qué nos están ayudando. Solo tú. Que están deambulando y no en la iglesia, no saben nada de esto. El jugador rojo a su lado también es un mago de rango 1. Long Ji asintió. El dios hereje ante él era demasiado masivo, y era imposible que todos ellos se cultivaran. Sin embargo, ya había algunos magos de rango 1. Aunque estos órganos hechiceros de nivel 1 no tenían conciencia de sí mismos, cuanto más fuertes fueran las partes biológicas, más poderosa sería la criatura combinada. Además, con el control de 4 hechiceros musculares legendarios de nivel 6, tal vez esa fuerza no era mucho más débil que la del dios malvado Cthulhu en ese entonces. Después de todo, Cthulhu no entrenó en absoluto en ese entonces. Medusa podría haber tocado el borde de convertirse en un semidios a lo largo de los años, y era mucho más fuerte que el monarca de la alquimia en ese entonces, pero podría no ser rival para él. Esta fue también la razón por la que Long Ji les pidió a todos que se retiraran. En este preciso momento, como esperaba, es como supuse. La mayor parte se ha recuperado. Medusa flotaba en el aire lentamente con los ojos cerrados. Una vez que abro los ojos, estoy mirando directamente a la muerte. De repente abrió los ojos y encendió su oído. Si no puedo abrir los ojos y liberar mi espíritu, ni siquiera tengo derecho a desafiar, déjame presenciar esta muerte desagradable con mis propios ojos. En un instante, gritos, lamentos, locura y risas maníacas surgieron en su mente. Es este tipo de presión. Medusa se agarró la cabeza que tenía un dolor intenso, se inclinó y de repente gruñó en voz baja. Sintió como si la sangre en su cuerpo estuviera hirviendo. Siempre he estado buscando la verdad, y está a punto de ser colocada frente a mí. El ruido caótico todavía estaba en su mente. Cuanto más peligroso era, más emocionada estaba. Sabía claramente que si no podía abrirse paso, lo que le esperaba era la muerte. Hazlo. El dios maligno Cthulhu rugió. No dejes que se abra paso. Mientras la matemos, nadie podrá resistir, y el mundo será nuestro. La capital de Babilonia. Anuncios de Put Future. Hermín vestía una hermosa túnica de mago y estaba sentado en silencio en un trono alto. Frente a ella había una gran proyección de un hechizo, que mostraba una terrible pelea. Había comenzado a extenderse desde el pequeño pueblo y ya había destrozado las montañas y los ríos cercanos. Abajo se hizo el silencio, y un ministro brujo no pudo evitar temblar. Emperador Medusa, en realidad actuó por su cuenta. Estará bien, no lo hará. Si ella fue capaz de abrirse paso una vez bajo la presión de la muerte del maestro, definitivamente podrá abrirse paso una segunda vez. Hermín forzó una sonrisa y dijo: siempre que pueda alcanzar el nivel de semidios y alcanzar los límites del cuerpo humano, incluso si no recorre su propio camino hacia la divinidad desde la sangre de la inmortalidad, podemos darle la poción de expansión del linaje del maestro y usa la droga prohibida de Dios para encender el fuego divino.
Definitivamente se convertirá en un ser mítico de nivel 8. A lo largo de los años, Hermín ya era el segundo nuevo mago épico sin usar armadura de alquimia. Sin embargo, usar una armadura de alquimia solo aumentó parte de su fuerza. Cuanto más avanzaba, menor era el aumento de fuerza. Todavía era relativamente joven y no tenía suficiente tiempo para cultivar. Todavía tenía un largo camino por recorrer antes de poder convertirse en un semidios. Reino semiorco. El rey, alguien no pudo evitar decir. El rey de las arpías, que estaba sentado en lo alto, sacudió la cabeza y respondió en voz baja. No podemos hacer nada en esta guerra que afecte al mundo. Solo podemos esperar, mira al nuevo gran mago de nuestro mundo. ¿Quién es él? ¿Medusa? ¿O tal vez, Cthulhu? Ella bajó los ojos. Desde el principio hasta el final, el reino semiorco nunca había producido un genio que realmente pudiera influir en el mundo. Solo fueron empujados por los tiempos y nunca habían sido el líder. Auge. La tierra se estaba derrumbando, y toda la ciudad fue arrasada en un instante. El emperador Medusa salió volando hacia atrás y se estrelló contra la cordillera en la distancia. El corredor del monte Aruna y su equipo huían muy lejos. Como forasteros, habían descubierto poco a poco que nunca fueron los protagonistas de una época. Eran solo un chapoteo en las vastas olas, empujados por la historia y no tenían control sobre sus propias acciones. Solo somos testigos de la historia e influimos en ella, pero no podemos controlarla. Sintió una profunda sensación de impotencia. ¿Quieres que gane Medusa? No sé. Si gana Medusa, los hechiceros nativos nos aniquilarán. Si los 4 jugadores con nombre rojo ganan, igualmente seremos eliminados. No hay lugar en este mundo que pueda acomodarnos. Salieron lentamente. El cielo se ondulaba y la tierra gemía. Detrás de él, el pueblo entero finalmente no pudo soportarlo más y se derrumbó por completo, convirtiéndose en una tierra plana. ¿Esta es la verdad? Veo la muerte. Resulta que la verdad de la muerte nunca se puede tocar, y solo se puede ver cuando uno realmente se enfrenta a la muerte. Se escuchó una carcajada llena de profunda alegría, pero terminó abruptamente. Estás loco. El dios malvado Cthulhu, que estaba en un estado extremadamente roto, se paró lentamente en la vasta tierra y escupió una voz con gran horror. Medusa había perdido al final y había luchado hasta el último momento de su vida. Fue una pena que el destino le hubiera dado una vez el regalo de un gran avance antes de su muerte, pero no la favoreció la segunda vez. El aura del emperador Medusa se ha ido. ¿Cómo es posible que desaparezca de repente? No me digas. Todos llegaron a una cadena montañosa y de repente se dieron la vuelta, murmurando sobre esta increíble escena. ¿Por qué está tan feliz con una voz tan cordial? Cuando uno escuchaba el Dao por la mañana, podía morir por la noche. Esta oración de repente pasó por la mente de varias personas, y no pudieron evitar sentirse complicadas. Medusa era, después de todo, una hechicera digna de respeto que buscaba la verdad. La epopeya de una generación en realidad había terminado así. Medusa, el gran señor de la muerte, tenía una historia de más de 700 años que abarcó más de la mitad de la civilización del reino de los magos. La era de las 3 brujas, la edad oscura, la era del emperador de la alquimia y la era de la resurrección de los dioses malvados finalmente había llegado a su fin. Había venido con la voluntad de morir, pero al final, no había dado el paso al reino de los semidioses. Capítulo 122. La catástrofe que cae sobre el mundo. Traductor. 549-69-03-39. Llegó una noticia que conmocionó al mundo entero. En la noche de la bruja del cielo, el gran Lord Medusa fue solo al pequeño pueblo de Bécolo y luchó con el dios maligno Cthulhu, que en su mayoría se había recuperado. 3 horas después, el gran señor Medusa murió en la cordillera de Bécolo. Incluso las antiguas existencias de la Edad Oscura. El dios maligno está a punto de ser completamente revivido. El mundo entero estaba en un estado de pánico. Aunque Medusa tenía una filosofía diferente y era considerada por innumerables magos en academias y sectas como el monarca malvado más aterrador de la era Magus, seguía siendo la única esperanza de este mundo. La capital de Babilonia. Más de una docena de aeronaves de alquimia flotaban en el cielo amarillo oscuro del atardecer, levantando pieles de bestias. Eran todas oraciones y bendiciones para la noche de la bruja celestial. En el gran salón del palacio de Babilonia, había ministros brujos de ambos lados. El emperador Hermín se sentó en un lugar alto y parecía haber perdido el alma. No hay esperanza. Estoy dispuesto a vivir y morir con el reino de Babilonia. La gloria del reino de Babilonia no se puede borrar. Todos los ministros brujos se arrodillaron al unísono. Todavía perdí.
Hermín cerró los ojos y se sentó en un lugar alto sin moverse. Después de la muerte de Medusa, no había nadie en este mundo que pudiera detener la resurrección del malvado dios de Cthulhu. Toque, 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 toque. El sonido de pasos firmes llegó lentamente. Armiño abrió lentamente los ojos. ¿Este aura, Charlotte? Son las brujas del reino de las rosas. Los ministros brujos que lo rodeaban se pararon frente a él y miraron a la figura que entraba por la puerta con vigilancia. ¿Cómo pudo él? Te puedes ir. Hermín dijo en voz baja. Anuncios de Put Future. Hermín, mucho tiempo sin verte. Charlotte entró en el palacio con pequeños pasos. Charlotte miró a su mejor amiga de la juventud con una expresión complicada. En ese entonces, ella era una niña tonta, de sangre caliente y recta. Ahora, ella había crecido a un nivel tan aterrador. Había encontrado un buen maestro. Sin embargo, Charlotte no estaba muy lejos de esto. Después de integrar el segundo gen, había recuperado su juventud y acababa de llegar a la épica nivel 7. Escuché que ahora estás a cargo de la isla prisión. Tu maestra Medusa está muerta, así que no tiene sentido que vengas a mi lado, ¿cierto? ¿Has estado dando vueltas todos estos años tratando de resucitar a Lucky? Hermín suspiró y levantó la vista de su trono, como si estuviera recordando a los tres cuando eran jóvenes. Debes saber que los muertos no pueden ser devueltos a la vida. Esta es la verdad del mundo. Lucky nos ha dejado a los dos, pero antes de que el mundo se destruya, es mejor que los dos estemos juntos de nuevo. Jejeje, ¿cuál era la verdad? La llamada verdad es solo una regla que los magos establecen para limitarse. Solo rompiendo la verdad puedes convertirte en un mago. Por eso no eres tan bueno como el emperador de la alquimia y el emperador de la muerte. Sus dominios han quebrantado el entendimiento del mundo. Charlotte de repente se rió y dijo con una voz suave y complicada. Olvidé decirte que hace 3 meses, Lucky resucitó. La expresión de Hermín cambió, y de repente se levantó del trono. ¿Qué? La resurrección de los muertos de Medusa, este hechizo prohibido que rompe las reglas, ¿ya se ha completado? En ese entonces, los tres, Lucky, Charlotte y Armiño, tenían una profunda amistad. Sin embargo, la muerte de Lucky no solo fue una espina en el corazón de Charlotte, también fue una espina en el corazón de Hermín. Fue el motivo fundamental de la traición de Charlotte y de la separación entre ambos. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía? Hermín se puso ansioso y ya no tenía la majestad de un emperador. Al igual que su maestro, el emperador de la alquimia, no quería profanar a los muertos y dejar que las 7 brujitas durmieran en el suelo. Sin embargo, los muertos realmente habían comenzado a volver a la vida y aparecieron frente a ella. Ella no pudo evitar mostrar su emoción. No es solo Lucky, hay otros que también han resucitado, por ejemplo, la madre de este par de hermanos. La voz de Charlotte salió de su espada negra, y un par de hermanos salieron lentamente. El hermano mayor era bajo, mientras que el hermano menor era un objeto mecánico humanoide alto. Armiño frunció el ceño. He visto a estas dos personas antes. Son los hermanos Edward, los campeones de la competencia de intercambio anterior de Wizard Academy, así que ese fue el caso. Al igual que Charlotte, para resucitar a los muertos, ustedes dos genios ya se han unido a Medusa. Hermine podía sentir claramente que la creación de la alquimia, Alphonse, tenía un cuerpo vacío. Obviamente estaba muerto, pero aún podía caminar como una persona viva. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Hermine estaba incrédulo. ¿Un alma sin cuerpo? Mi honorable emperador Hermín, esto también es una violación de la verdad. Esto es alquimia del alma. Una de las espadas rectangulares negras de Charlotte comenzó a explicar los principios detrás de ella. Su capa exterior está hecha de una caja mágica espacial. Forma un espacio mental suave dentro del cuerpo, similar al entorno del cerebro humano. Puede almacenar el alma de una persona para vivir e incluso permitir que el alma se cultive en el espacio. ¿El cultivo del hombre muerto? La mente de Hermín se quedó en blanco mientras se sorprendía por una cosa tras otra. No esperaba que Medusa hubiera desarrollado el dominio de la muerte a un nivel tan alto a lo largo de los años. No solo los vivos podrían convertirse en magos, sino que incluso los muertos y los muertos podrían hacerlo. Sin embargo, ella era inteligente y entendió el principio detrás de esto. Anuncios de Put Future. Después de todo, un mago se entrenaba para entrenar su fuerza espiritual. Los muertos todavía tenían almas, por lo que naturalmente podían entrenar su fuerza espiritual. Sin embargo, antes no era posible. Incluso si el alma de los muertos resucitara, sin la protección de un cuerpo, la fuerza mental producida por la meditación ni siquiera podría seguir el ritmo con el que se disipaba el alma.
Sin embargo, si el espacio de la caja mágica pudiera darle al alma un espacio adecuado y apacible para vivir, naturalmente podría cultivarse. La caja de Pandora continuó sonriendo. El mago que pudo desarrollar este tipo de cultivo del alma naturalmente no era nosotros, sino un genio extremadamente aterrador desde la antigüedad. Ni siquiera es una persona viva, porque ¿cómo podría una persona viva tener la experiencia de los muertos y descubrir el camino de cultivo para los muertos? ¿No es una persona viva? Hermine de repente pensó en algo increíble. Si su suposición fuera cierta, sería una gran conspiración que abarcó toda la edad de Babilonia y más de 800 años. Ya lo has adivinado. Un alma errante salió flotando lentamente de la caja mágica, revelando una cara transparente y tenue. Esta apariencia. El emperador Hermín de repente giró la cabeza y miró el antiguo mural de las 3 brujas en el palacio junto a él. 3 mujeres vestidas con pieles de animales y anillos de flores, una de las cuales tenía un rostro similar. Es una de las 3 grandes brujas legendarias de Babilonia, Circe. Hermine se levantó de repente y, por un momento, instintivamente no se atrevió a sentarse en el trono de Babilonia. Fue porque Circe era la existencia más antigua que había fundado la dinastía hechicero de Babilonia, el primer rey de Babilonia. En toda la civilización hechicera, ella y las otras 2 brujas legendarias habían abierto el camino de los hechiceros del rango 1 al rango 6. Hermín respiró hondo. Sabía lo aterrador que era esto. La invasión de los antiguos dioses al mundo de los hechiceros ha llevado a una impactante conspiración de la antigüedad. Una antigua existencia ha despertado de los viejos tiempos y se ha estado escondiendo en la oscuridad. Cuando uno pensó que el cielo estaba despejado después de quitar las nubes, podría haber nubes aún más profundas detrás de las nubes. La malvada bruja Circe fue una de las personas más inteligentes de la historia. En ese entonces, Circe ya había planeado vivir una Second Life y había creado el prototipo de la hechicería prohibida resurrección de los muertos. Antes de morir, lo había perfeccionado para su discípula Medusa. Además, ya se había completado a lo largo de los años. Cuando Medusa fue derrotada por el emperador de la alquimia, ya había completado más de la mitad del hechizo. Ella había sido capaz de invocar la imagen residual de Gilgamesh. Durante los 400 años de ser reprimida, naturalmente había llevado este hechizo a su plena madurez. Luego, las otras 2 grandes brujas de la era antigua, o incluso el aún mayor Gilgamesh, la voz de Hermine tembló. Es imposible resucitarlos. A lo largo de los largos años, sus almas ya han desaparecido en la historia. Incluso si son convocados de regreso, solo serán almas remanentes como las de Gilgamesh, sin ningún tipo de conciencia. Circe sonrió dulcemente mientras estaba de pie en el palacio y miraba a los ministros brujos aterrorizados a su alrededor. Ella dijo a la ligera. La razón por la que pude recuperarme por completo fue porque había sentado una base para mi discípulo antes de morir. Mi cadáver estaba durmiendo en un ataúd especial para evitar que mi alma se disipara. Entonces, estos antiguos héroes han desaparecido a lo largo de los años, pero mi maestro, el monarca de la alquimia, acaba de fallecer. Hermine estaba extremadamente emocionado. Ella no pudo evitar dar un paso adelante. Por favor, resucita a mi maestro de entre los muertos. Mientras mi maestro resucite, aún podemos tener esperanza de enfrentarnos al malvado dios de Cthulhu. Capítulo 123. La verdad de los dioses. Traductor. 549-69-03-39. Circe negó con la cabeza. Una vez quise que Medusa reviviera el alma del Tun de Escocia. Después de todo, el emperador de la alquimia era de hecho un gran hombre con un gran talento y podría ser de gran ayuda en la lucha contra esta catástrofe del fin del mundo. Pero fui rechazado por ella. Ella dijo que no quería profanar a este oponente tan respetado. Aunque Circe creía que las mujeres tenían un estatus extremadamente alto y que las mujeres debían disfrutar de los hombres, todavía estaba preocupada por la tribu y el país. De lo contrario, no se habría convertido en una de las 3 brujas en ese entonces y no habría soportado los duros años de la tribu juntas. Sin embargo, su discípula Medusa fue incluso más extrema que ella. A los ojos de Medusa, ¿qué tenía que ver con ella la destrucción del mundo? Ella tenía su propio orgullo. No quería resucitar al emperador de la alquimia, dejar que sus emociones la dominaran y solo quería abrirse paso por su cuenta. Pero ahora, había fallado. Dejó atrás un desastre terrible en una situación desesperada. Pero tal como Medusa había dicho antes, hemos puesto la esperanza del mundo entero en ella, el Magus Emperor más malvado de la historia. ¿Está loca? ¿O estamos locos? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?
La expresión del emperador Hermín era grave mientras miraba a la multitud reunida y a la antigua bruja legendaria Circe. Creo que todo el que ha llegado es la última esperanza de este mundo. Según las antiguas leyendas, Circe era una maga legendaria de rango 6 cuando murió. Ahora que se había convertido en un fantasma, en realidad continuó entrenando. Ella ya había entrado en la etapa épica de 7º nivel. El alma muerta de Circe incluso había abierto un camino sin precedentes de cultivo de nigromante, usando el cuerpo de un fantasma para cultivar y avanzar al nivel de un hechicero. Sin embargo, la dificultad de esto fue nada menos que abrir un reino completamente nuevo. Ella ya es una epopeya de nivel 7. Podría ser que las 3 brujas antiguas, Circe, ya me superaron y alcanzaron la cima de la épica, y están a punto de abrirse paso hacia el reino de los semidioses. Hermín tuvo un rayo de esperanza. Circe dejó escapar un largo suspiro. Difícil, es demasiado difícil. Este es un camino sin precedentes, y es incluso más difícil que el cultivo de los vivos. Es casi imposible para mí atravesar el reino de los semidioses. Medusa es la que tiene el reino más alto entre nosotros, y la única esperanza para mí de abrirme paso hacia el reino de los semidioses. Armiño también guardó silencio. Aunque ahora estaban en una situación difícil, todavía había algo de esperanza. Después de todo, tenían a Circe, Charlotte y ella misma, los 3 magos legendarios. Por cierto, ¿puedes resucitar a Medusa?, preguntó. Hermín de repente pensó en algo. Circe dijo impotente. No he dominado esta hechicería prohibida. Es demasiado complicado aunque Medusa ya me ha dado la teoría completa de la hechicería, el sistema de hechicería que ha creado llevará incontables años dominarlo. Después de que ella murió, nadie puede resucitar a los muertos ahora. Circe sabía muy bien que durante los últimos 800 años, su discípula había acumulado conocimientos y logrado varias cosas, que la habían superado durante mucho tiempo. Sin embargo, el personaje de Medusa era demasiado extremo. Sin embargo, aunque no puedo resucitar a los muertos, ella podría resucitarse a sí misma. Circe dijo de repente. ¿Autoinvocación? ¿Medusa podría reunir sus propias almas? Circe les dio a todos una noticia emocionante. Circe dijo. La he visto mencionar esta idea en sus notas de brujería. Después de morir, puede reunir su alma y vivir una segunda vida. Se convertirá en un emperador sin alma y sin cuerpo y regresará. Todos estaban emocionados. Eso es solo un pensamiento, dijo Charlotte. Si realmente pudiera hacerlo, se habría salvado a sí misma hace mucho tiempo. Ella no habría esperado este momento. Así es. Si pudiera resucitar de la muerte, habría resucitado hace mucho tiempo. No estaría tan tranquilo ahora. Circe suspiró con calma. Aunque no puedo resucitar las almas de los muertos, de alguna manera puedo comunicarme con su conciencia dispersa antes de su muerte. Puedo ver si ella había intentado resucitarse antes de su muerte, pero la resurrección fracasó. Cuando Circe dijo esto, la gente a su alrededor se abrió paso. Todos sabían que Medusa había sido derrotada, pero comunicarse con Medusa antes de su muerte y ver lo que había experimentado antes de su muerte, tal vez su renacimiento había fallado porque le faltaba cierta condición para que pudieran ayudarla a reunir las almas muertas. Anuncios de Put Future. O tal vez, antes de que Medusa muriera, había dejado algún tipo de información a los dioses malignos, que podría ayudarlos a encontrar una solución a su situación actual. ¡Wala! Un extraño ripple gris-negro se extendió lentamente. Circe comenzó a comunicarse con los muertos. Sus llamadas desde todas las direcciones se esparcen en todas las direcciones con cierta frecuencia, como si estuviera esperando una respuesta de alguna parte. Wash. Wash. Era como una serie de ondas. Después de media hora, parecía haber un eco en alguna parte y una voz apareció en la mente de todos. Era la voz de Medusa antes de morir. ¿Esta es la verdad? Veo la muerte. Resulta que la verdad de la muerte nunca se puede tocar, y solo se puede ver cuando uno realmente se enfrenta a la muerte. Esta voz estaba llena de alegría extrema. Fue un éxito. Todos se miraron. De hecho, esta era la voz de Medusa antes de morir. La alegría en ese momento se había extendido por toda la cordillera. Entonces, escucharon la siguiente voz. Fue un murmullo que estaba lleno de alegría. Finalmente me he abierto paso. Voy a encender el fuego divino. Todos quedaron atónitos y una fina capa de sudor frío estalló. Densa piel de gallina apareció en su piel. Podría ser que Medusa no hubiera fallado en ese momento, sino que en realidad. Sin embargo, dado que ya había llegado al reino de los semidioses, definitivamente encendería el fuego divino para convertirse en un dios. ¿Cómo pudo haber muerto?
Quizás la muerte de Medusa en ese momento escondió una verdad aún más aterradora. Todo el palacio de Babilonia estaba en un silencio sepulcral. Innumerables ministros brujos, Circe, Charlotte, Hermine e incluso Pan Yuxian, revelaron instantáneamente una mirada de horror. Sigue escuchando. Hermine de repente apretó su bastón, sus dedos palideciendo. De repente rugió. Continúa escuchando. La voz de Medusa todavía resonaba. Este mundo es una estafa. Es una jaula. Los dioses en los cielos nos están mintiendo. Esta tierra estéril no puede dar a luz a un dios en absoluto. Somos seres vivos débiles y nuestros puentes divinos se han roto. Nos es imposible dar ese paso. Dios de los cielos. Si eres amable, si eres misericordioso, ¿por qué no me recibiste? Quiero ir a tu mundo, quiero ir a la tierra de los dioses. Me convertiré en un dios allí. La voz realmente gritó. Todos vieron vagamente una escena extremadamente trágica. Un emperador mago de la muerte parecía estar rugiendo al cielo, señalando el cielo y maldiciendo de una manera desgarradora y loca. En el palacio de Babilonia, todos sintieron instantáneamente un escalofrío que les helaba los huesos, como si se hubiera abierto una puerta a una verdad aterradora. Como Medusa. Era la primera vez que Hermine, Circe y los demás escuchaban a la orgullosa Medusa gritar de dolor. Estaba desanimada y tan indefensa como una niña. Anuncios de Put Future. Incluso cuando fue derrotada por el monarca alquimista y se enfrentó a la muerte, no se sintió tan desesperada. Era inimaginablemente tenaz. Había sido derrotada una vez, pero aún podía soportar la humillación durante 400 años. Pero ahora, sin embargo, había caído aquí. Todos estábamos equivocados. Ella podría ser capaz de salvarse y revivir de la muerte, pero parecía haber visto algo y tuvo un colapso mental. Ella eligió aceptar su propia muerte y no estaba dispuesta a despertar. Todos se miraron entre sí, y este pensamiento increíble estalló en sus mentes. Medusa era un mago que perseguía la verdad última. Ella estaba a la vanguardia de los reinos en comparación con cualquier emperador en la historia. Incluso antes de su muerte, se había convertido en un semidios sin precedentes y estaba a punto de encender su fuego divino. Sin embargo, ¿qué descubrió en el momento en que se convirtió en dios? ¿Por qué no se abrió paso hacia Dios? Circe reveló una mirada de horror. Al escuchar el gemido moribundo de su discípulo, estaba más sorprendida que nadie. Porque toda la era de los magos fue creada por sus manos, y ella fue quien la derivó. Vagamente, parecía haber una pura fantasía en su corazón que se estaba haciendo añicos. Ella no pudo evitar murmurar, los grandes dioses en el cielo. ¿Qué hemos estado persiguiendo los mortales y los magos todo este tiempo? Mercurio, el dios de la sabiduría, por favor dime. Nos hemos cultivado durante incontables años y explorado innumerables verdades. Ahora que nos estamos acercando al final y al momento en que nos convertimos en dioses, ¿colapsaremos y moriremos? De repente se rió fuerte y miserablemente, perdiendo por completo la compostura. Su mente estaba aturdida al pensar en la antigua tribu babilónica hace 800 años. Todavía no podía olvidar ese día soleado. En la piscina de Emilia, había hierba verde. Los ojos de las tres hermanas eran jóvenes y puros, con un anhelo ardiente. Escucharon a Hermes, el dios de la sabiduría en el cielo, y Gwen les habló a los mortales de las tribus en el suelo sobre el triple conocimiento de la verdad, que incluía hechicería, meditación y alquimia. La suave voz aún persistía en su mente. La meditación es una forma de cultivar la mente. Te permitirá poseer los cimientos para convertirte en un dios. El camino hacia nosotros, los grandes seres. Ser capaz de controlar el poder del mundo como yo. Incluso alguien tan fuerte como Circe ahora estaba tan solo como un niño que no tenía a nadie en quien confiar. Estaba llena de confusión. Medusa, ya se ha averiado, y nosotros también nos hemos perdido, Dios. Tu gente no puede encontrar el camino a tu gran vida, no puede ver la puerta de la verdad. ¿Cuál fue la verdad? ¿Fue esto una estafa? Tal vez. Tal vez, debería haber sido como las otras dos brujas en ese entonces. No debería haberlos traicionado y quería vivir una segunda vida. Debería morir satisfecho en los tres grandes milagros de Mercurio, el monumento de las flores, la elegía de Dios y la lluvia de sangre. Sería mejor si muriera bajo Beautiful Lies como ellos dos, ¿verdad? ¿Segunda vida? ¿Convertirme en una deidad? Jejeje. Circe no pudo evitar soltar una risita. La muerte de Medusa, el inminente renacimiento del dios maligno de Cthulhu, la desesperante verdad que reveló antes de su muerte, todas estas cosas sucedieron una tras otra, haciendo que el rostro de Circe envejeciera instantáneamente por incontables años. Medusa, ¿qué viste?
Hermín se tambaleó hacia atrás y cayó sobre el trono con un golpe, como si quisiera ver a través del cielo amarillo oscuro y la tierra del panteón en el ojo de la tormenta. El puente divino está roto. ¿La gente del mundo no puede convertirse en dioses? ¿Dios nos está mintiendo? ¿Qué descubrió Medusa? ¿Podría ser la verdad sobre los dioses de nuestro mundo hechicero? No lo creo. Miró a las personas a su alrededor que estaban al borde del colapso, y un pensamiento le vino a la mente. Estoy más dispuesto a creer que los dioses del cielo no nos mentirán. Nos estamos negando a nosotros mismos al adivinar al azar las palabras de Medusa. Creo que nuestro camino no estará equivocado, y quiero encontrar la verdad que vio Medusa. Su mente se reafirmó, y aturdida, recordó lo que su maestro le había enseñado. Los magos eran un grupo de personas que exploraban la verdad. Comprender la verdad y explorar la verdad era lo que Wizards debería hacer. Capítulo 124. Todo es mi culpa por no tener un lugar para que asciendas. Traductor. 549-69-03-39. En la habitación, Shuzi abrió el refrigerador, sacó algunas verduras y fue a la cocina. No esperaba que sucediera una situación así. Él frunció el ceño. Medusa todavía ha encontrado algunas pistas. Naturalmente, no era que hubiera descubierto que era una persona diminuta en una botella que vivía en el huerto de Shuzi. En cambio, había descubierto que las criaturas del mundo hechicero no podían convertirse en dioses en absoluto. De hecho, Shuzi no había pensado en esto antes. Había pensado que la llegada de Cthulhu y la catástrofe del fin del mundo estimularían la civilización de los magos, que pasaría de ser criaturas épicas de nivel 7 a criaturas míticas de nivel 8. De hecho, las cosas se habían desarrollado como Shuzi había esperado. Medusa había dado el último paso bajo la presión y se abrió paso para convertirse en un semidios. Había encendido su fuego divino, pero no se había convertido en dios. Esta es la razón por la que no puedo abrirme paso. Por supuesto, el entorno de nuestra Tierra es estéril y la energía natural es escasa. Es imposible dar a luz a un dios vivo. Los semidioses son el límite de nuestro mundo de clase baja. El mundo hechicero estaba en un huerto, y el huerto estaba naturalmente en la Tierra. No era que Shuzi no hubiera observado cuidadosamente el proceso de avance de Medusa. En el momento de su muerte, se había abierto paso hacia el reino de los semidioses. Luego, usó el camino que había abierto para convertirse en dios, e inmediatamente encendió el fuego divino para abrir su segunda línea de sangre, la sangre de la vida eterna, y comenzó a abrirse paso. Fue solo que en el momento en que se abrió paso, se convirtió en una enorme caja de viento y atrajo la energía a su alrededor. Al final, no pudo dibujarlo en absoluto y no pudo atravesarlo. El puente divino del que estaba hablando era el puente que conducía la energía del cielo y la tierra. El puente divino roto significaba que la energía en este mundo era delgada, por lo que era imposible formar un puente de energía y absorber la energía del cielo y la tierra. Anuncios de Put Future. Esto era algo que la mente del nido de insecta no sabía antes, ya que no había pasado por el sistema de cultivo de nivel trascendente. Todo dependía de Shuzi para resolverlo por su cuenta. A mi entender, significa que la concentración del ki espiritual del cielo y la tierra no es suficiente. Este tipo de entorno es incapaz de hacer un gran avance. Incluso si te abres paso, nuestra tierra es demasiado estéril. Si te quedas demasiado tiempo, caerás instantáneamente de tu reino. Spirit Ki, en palabras de Shuzi. Estrictamente hablando, fue la energía del alma dispersa y la energía espiritual de los muertos que se esparció en el aire. En un lugar, cuanta más gente muriera, más ki espiritual habría. Este tipo de tierra espiritual probablemente podría compararse con los cementerios y cementerios de la tierra, esos lugares con una energía yin particularmente fuerte. Según la conjetura de Shuzi, a menudo se construía un verdadero mundo extraordinario de alta dimensión sobre los cadáveres interminables de varias tumbas divinas, como gente poderosa y gente fuerte. Tardaría mucho en acumularse. Cuando una criatura moría, de hecho era energía fantasma y energía de resentimiento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se limpiaba lentamente y se convertía en energía del alma pura y transparente que llenaba el aire. En las extinciones masivas anteriores, una gran cantidad de criaturas ordinarias habían muerto, pero eran de poca utilidad. Después de todo, solo los fuertes tendrían un alma fuerte y energía mental. Después de 800 años de acumulación en la era del hechicero, muchos hechiceros habían muerto, y la energía que causó la muerte de un gran número de personas fuertes en este arenero había desaparecido. Disipado.
De hecho, la energía de la muerte de la colonia de esporas Zerg sería repuesta por la emperatriz Zerg, pero era imposible absorber el 100% de ella, la tasa de utilización era solo del 30%, la mayor parte se disiparía en el aire y espesaría la tierra. Este ki espiritual se dispersó en el aire y se cubrió con la barrera mental de la mente de Colmena, formando un lugar de aparición de fantasmas. El entorno del cementerio de 100 acres ya mostraba signos de recuperación espiritual de ki. Pero es solo una señal. En los cortos 800 años, es equivalente a nada. Con solo el 1% del progreso, a este ritmo, se necesitará una estimación conservadora de 80.000 años para llegar a la edad antigua, donde la Tierra es rica en energía del cielo y la Tierra y ki espiritual, y los tesoros del cielo y la Tierra son en todos lados. Se convertirá en un mundo trascendente con verdaderos dioses. Shuzi silenciosamente dejó escapar un suspiro de alivio. Era difícil, demasiado difícil. No es de extrañar que todas esas novelas de cultivo urbano digan que el espíritu ki en la tierra es delgado y es difícil que nazcan los cultivadores. Esta es una era de caos, todos ellos tienen que romper el vacío y ascender a otros mundos antes de que puedan convertirse en inmortales. Medusa obviamente había pensado en esto en ese momento, por lo que le había pedido a la tierra de los dioses en el cielo que la guiara y abriera una brecha. Ella quería ascender a la tierra de los dioses, al mundo trascendente en una dimensión superior. A sus ojos, la tierra de los dioses era el lugar donde vivían los dioses. Debe ser el reino divino. El cielo y la tierra Lin-Ki eran extremadamente ricos, y era un ambiente adecuado para que los dioses vivieran y cultivaran. Anuncios de Put Future. Pero Medusa ha estado esperando la tierra de los dioses durante mucho tiempo, y todavía está comiendo comida para perros con una cara feliz. Shuzi terminó de cocinar y fue a la silla junto a la puerta para sentarse. Miró la escena frente a él sin palabras. Un pájaro deforme con una parte rota yacía en un tazón de arroz de acero inoxidable, comiendo felizmente la comida para perros y haciendo extraños sonidos al comer. PFFT PFFT PFFT. Shuzi fue quien compró la comida para perros. El apetito de este tipo solía ser muy grande, pero Shuzi había pensado en ese momento que no siempre podía comer arroz, ¿verdad? Que tampoco saludable sería si no tomara algunas vitaminas. Pero, ¿y si le preparara comidas nutritivas todos los días? Ni siquiera tenía nada para comer. Después de pensarlo, decidió comprar algunas bolsas de comida para perros ya que había todo tipo de vitaminas en la comida para perros. Es bueno criarlo barato, no le levantes la boca demasiado quisquilloso. Shuzi usó su experiencia previa de criar perros para criar al futuro dios de la convergencia en este huerto. Además, es inútil hacer la tierra de todos los dioses. Es un mundo estéril con un enorme espacio interno y sin energía espiritual. Shuzi tenía dolor de cabeza. Esto no era algo que pudiera formarse de la noche a la mañana. Sin decenas de miles de años de acumulación, ¿cómo podría un mundo recién nacido y estéril tener suficiente fundamento para dar a luz a un dios? Medusa estaba realmente arrepentida. Ella había trabajado duro durante 800 años y estaba a punto de lograr un avance final antes de su muerte. Estuvo a punto de convertirse en la primera diosa del mundo sandbox, pero al final. Sin embargo, quizás suceda un milagro. Aunque Shuzi sabía que era imposible, aún conservaba un rayo de esperanza. 80.000 años es demasiado tiempo, debemos aprovechar cada momento. Los magos allí habían creado innumerables milagros a lo largo de los años. Podrían ser capaces de cruzar este obstáculo. Usando algún método para romper las limitaciones ambientales de la energía estéril de nuestra tierra y encender el fuego divino. ¿Convertirme en una deidad? Shuzi lo pensó y se quedó estupefacto nuevamente. Sintió que estaba pensando demasiado en las cosas. Solo podía dejar de lado este pensamiento por el momento y cambiar a otro lado. Sin embargo, Medusa sí ha ideado su propia técnica divina para cultivar y mejorar la sangre de la vida eterna. Incluso tiene la intención de integrarlo en su cuerpo como una segunda línea de sangre. Los ojos de Shuzi se volvieron y miraron las células cancerosas modificadas frente a él. Capítulo 125. Talento inmortal. Traductor. 549-69-03-39. De hecho, Medusa había comprendido el conocimiento en este campo después de 800 años de investigación. El nacimiento y la muerte de las células y la esencia de la vida y la muerte en realidad se habían integrado con todo tipo de pociones de alquimia. El cultivo, la mejora e incluso la orientación con poder mental habían suprimido las características de la aterradora invasión de células cancerosas. Shuzi miró la información frente a él.
Sangre de la inmortalidad, especialidad de carrera. Versión mejorada de la primera generación de células cancerosas. Ventajas. Vida eterna, supresión de la agresión, suavidad extrema, ya no invaden el cuerpo humano, convirtiéndose en células ordinarias. Defectos. Latencia periódica excesivamente suave. Vida eterna. Shuzi sonrió y dijo. De hecho, ha aparecido la característica de la inmortalidad genética. Shuzi quería curar las células cancerosas, pero lo que más quería era mejorar las células cancerosas. Después de todo, aunque las células cancerosas eran traidoras de los tejidos celulares humanos, el hecho de que tuvieran una vida útil infinita y una división infinita después de la traición era demasiado asombroso. Él había adivinado durante mucho tiempo que las células cancerosas en la Tierra podrían ser un gen muy raro con un gran potencial. Después de todo, incluso la última reina de la colmena no pudo alcanzar la inmortalidad, pero las células cancerosas en la Tierra tienen algunas características de inmortalidad. Por cierto, ¿qué significa la sangre de la inmortalidad? Shuzi frunció el ceño ligeramente. En términos sencillos, es un talento racial. La mente del nido de insecta explicó. La habilidad innata de nuestra raza insectoides. Sus células se estaban dividiendo rápidamente, y en el vasto universo, hay innumerables planetas y razas, algunas de ellas tienen talentos aterradores. Shuzi dijo, ¿talento racial? Yo sé eso. Por ejemplo, la gente del planeta Namek tiene una hoja en la cabeza. El talento de su raza es crear Dragon Balls. También está la raza de batalla más fuerte, la gente del planeta Sailla. Su talento racial es la transformación. La mente del nido de insectos se quedó sin palabras. Talento Zerg. División celular increíblemente acelerada. Podría reproducirse, evolucionar y morir. Durante el proceso de evolución, se cruzaría con otras criaturas y saquearía sus genes y características raciales. Tenía infinitas posibilidades y podía formar un desastre natural. Esta fue también la razón por la cual los Zergs eran una de las razas más aterradoras del mundo y podían enloquecer en innumerables planetas. Las células cancerosas parecen ser una célula patológica única de la especie de nuestro planeta. No solo se encuentra en humanos, sino en muchos animales. Anuncios de Put Future. ¿Será que la característica racial innata de los terrícolas es? ¿Eran células inmortales? Significa que aún no nos hemos desarrollado y moriremos si no podemos resistir nuestro talento. Tal vez tenemos un gran potencial en el futuro. El talento racial de los Zerg era acelerar la división celular y la muerte. La habilidad innata de nuestra raza es la división celular infinita y la inmortalidad. Shuzi estaba confundido. ¿Me estás tomando el pelo? No pudo evitar dejar volar su imaginación y seguir esta línea de pensamiento. ¿Será que somos una raza con un potencial que todavía está por crecer y que será muy poderosa en el futuro? O tal vez, somos los descendientes restantes de una poderosa raza inmortal en la Tierra, y nuestros ancestros son inmortales. Esos institutos internacionales de investigación tienen razón. Es aterrador cuando lo piensas. Pero no importa lo que sea, no tiene nada que ver conmigo, un agricultor del campo. Shuzi no se molestó en seguir adivinando. Medusa ha realizado algunas mejoras para suprimir su naturaleza saqueadora y volverse más gentil. Inicialmente puede integrarse en el cuerpo y puede considerarse que se ha convertido en una célula normal del cuerpo con las características de la vida eterna. Esto significaba que se había levantado una gran roca en su corazón. Su espada que colgaba sobre su cabeza había sido resuelta, e incluso podría vivir para siempre. La voz de la mente del nido de insecta resonó. Los efectos secundarios son muy severos. Debido a las mejoras iniciales y la supresión de Medusa, estas células de longevidad que devoran el cuerpo humano se han vuelto leves. Sin embargo, debido a que son demasiado suaves, hibernan regularmente. ¿Latente? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Shuzi. A pesar de que es inmortal, toda la vida inmortal solo tiene la mitad del tiempo para despertar y la otra mitad para dormir, formando un ciclo. La mente del nido de insecta dijo solemnemente. Lo haces sonar tan grandioso. El efecto secundario es que dormirás por la noche, ¿verdad? Shuzi no pudo evitar revelar la verdad. Sin embargo, Shuzi solo se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecían después de que la mente del nido de insecta se lo explicara. Las poderosas formas de vida no necesitaban dormir en las últimas etapas. Este tipo de inmortalidad anormal no significaba que uno no moriría. De hecho, era incluso muy difícil sobrevivir. Después de todo, pasaban la mitad de su tiempo durmiendo. Cualquier criatura débil que los viera podría matarlos.
Eran una especie débil con grandes defectos que cualquiera podía matar. Los genes de inmortalidad de nuestra raza son ligeramente mejores que los del Fénix, pero no mucho. Somos casi iguales, y ambos tenemos fallas fatales. Al final del día, todavía necesitamos dormir todas las noches. La seguridad en nuestro pueblo es muy buena por la noche, así que está bien. Shuzi pensó por un momento y respondió. Shuzi era originalmente un humano puro, pero luego se convirtió en la reina de la colmena. Por lo tanto, tenía dos talentos raciales, humano y bicho. Medusa y los otros Zerg, por otro lado, solo obtendrían una versión debilitada de su talento genético después de elegir integrarse con las características de la raza Zerg. Aunque también serían inmortales, su tiempo de sueño no sería del 50%, sino del 5%. Anuncios de Put Future. En otras palabras, además de las criaturas de la Tierra, los otros Zergs estarán durmiendo el 95% de su tiempo después de fusionar nuestros genes. Shuzi suspiró. Este tipo de vida eterna es demasiado aterrador e inútil. Medusa está realmente loca por elegir una segunda línea de sangre tan extrema para encender el fuego divino y convertirse en un dios. Ella dijo que no puedo vencerte, pero he vivido más que tú y puedo torturarte hasta la muerte. Ella quiere llevar a cabo el espíritu de sobrevivir y ganar hasta el final. De hecho, Medusa no era estúpida. Tenía una visión a muy largo plazo. Primero obtendría la vida eterna. Incluso si solo se despertó por un corto tiempo, todavía tenía años interminables. Como hechicera que buscaba la verdad, ¿qué investigación no podía hacer? La versión mejorada de la sangre de la vida eterna ante ella era demasiado débil. A pesar de que ella era la más fuerte en este mundo, su fundación todavía no era lo suficientemente fuerte y solo podía detenerse aquí. Necesitaba más tiempo para acumular conocimiento, actualizar constantemente las versiones y aumentar el tiempo que necesitaba para despertar. Finalmente, ella poseería la última y completa sangre del dios de la creación y despertaría para siempre, incluso convirtiéndose en el próximo dios de la creación. Después de todo, era la sangre del dios de la creación. Él es de hecho un loco. Shuzi negó con la cabeza. Sin embargo, sería inútil decir algo ahora. No importaba cuán perfecto fuera el camino hacia la divinidad de la sangre de la vida eterna de Medusa, y no importa cuán brillante fuera su futuro, era imposible convertirse en un dios en este mundo, en la tierra. Hablemos después de que me deshaga de mi cáncer. Shuzi respiró hondo y se puso de pie. Mente de nido de insectos, consígueme el proceso de producción de la poción de mejora de la línea de sangre de Medusa. Pronto, encontró una gran cantidad de información sobre bestias gigantes, varios materiales vegetales, savia de hierba Blue Moon, raíces de árboles Dulan, una gran cantidad de ellos apareció frente a él, y el proceso de fabricación fue extremadamente complicado. Extraer estas criaturas del banco de genes y reproducirlas. Pronto, Shuzi les proporcionó una gran cantidad de comida, y estas criaturas comenzaron a multiplicarse rápidamente y aparecieron ante sus ojos. Shuzi siguió todo el proceso y comenzó a usar estos materiales para hacer la medicina. Hubo muchas fallas durante el proceso, pero no se podía jugar con Shuzi. Había estado monitoreando en secreto a Medusa con la inteligencia artificial. Ahora, encontró el proceso de fabricación detallado de Medusa y comenzó a imitarlo y estudiarlo. Después de mucho tiempo, finalmente lo logró. Después de fallar más de 100 veces, se hizo después de más de 20 horas. Shuzi respiró hondo y miró el líquido transparente en el tubo de ensayo frente a él. Sus ojos ardían. Esta cosa puede transformar las células cancerosas de nosotros, los terrícolas. Suprima esa agresividad y despierte la característica única de longevidad de nuestra raza terrestre, permitiéndonos a las formas de vida de la Tierra caminar hacia la inmortalidad. La importancia de esto fue suficiente para que los cueros cabelludos de las personas se adormecieran. The cancer cell sabe spread throughout my body, bacteria and many of them. After transforming them into mild cancer cells, I don't live for that to sleep for 1 to 2 hours. They are most. When the next mass extinction happens, I receive large amount of energy, my entire body will become stronger explosively, and the cancer cells will also increase gradually. I completely form an eternal body, and I should officially start sleeping alpha day. The flaw was fatal, but Shuzi was fine with it. After all, I wasn't in any dangerous environment. I lived a leisurely farm life and didn't change his daily routine at all. I wasn't someone who stayed up all night to cultivate and sleep 10 hours a day. No, I only had 2 more hours of sleep. Además, incluso cuando dormía por la noche, había un guardia de Orchard para protegerlo. Este guardia de Orchard era mucho más fuerte que él. Capítulo 126.
La esperanza del mundo. Traductor. 549-69-03-39. La larga inmortalidad también trajo un largo sueño. Shuzi no pudo evitar suspirar ante las maravillas del mundo. El mundo estaba muy equilibrado, y el poder que venía con ser demasiado desafiante al cielo a menudo venía con una falla terrible que era equivalente en precio. Se quedó en silencio por un momento. Pero es mucho mejor que el gen del sombrero verde de Phoenix. Además, estrictamente hablando, los Fénix no viven para siempre. Son solo generaciones de descendientes que heredan los cuerpos dejados por sus padres. Esto realmente involucraba el dominio más misterioso de la vida eterna. Shuzi creía que tal vez el potencial de la especie en la Tierra no sería más débil que la regeneración ultra rápida de los Zerg cuando se desarrollaron. Después de todo, podrían usar una gran cantidad de muertes para obtener tiempo y avanzar rápidamente en su civilización. Con la vida eterna, tenían un tiempo infinito para empezar, por lo que también podían avanzar en su civilización. Sin embargo, en términos relativos, este avance sería muy lento. Cuando se trata del Fénix, fue solo entonces que Shuzi recordó a cierto dios joven que no tenía un fuerte sentido de la existencia. No pudo evitar buscar información sobre esta persona. El talento de resurgir de las cenizas era demasiado aterrador. Podría volverse más fuerte siempre y cuando fuera golpeado hasta el punto de la muerte. Ya era un semidios. En este momento, yacía en una cueva en un valle de montaña profundo, viviendo la vida de un pájaro de cueva. Toda la cueva era muy profunda, y el suelo se quemó rojo y se convirtió en lava hirviendo. Un fénix en el reino de los semidioses era el límite del reino en esta tierra estéril. Fue suficiente para derretir arena, lo que equivalía a llevar consigo una habilidad pasiva de hechizo de fuego de nivel épico. Despicable Man, One Day, I Will Take Revenge. The Phoenix was swimming slowly in the bright red lava. Just thinking about it made her angry. Her voice was clear and melodious. I'm going to beat you to death. Its intelligence was not high. After all, it had not communicated with any civilization. However, it had inherited the memories of generations of ancestors and a strong hatred for humans. It was lying on a tree in the desert, but now the sycamore tree was gone. It was just a bit, yet it had toyed in the depths of the earth. It was all because of those hateful humans. The terrain of the magma cave has appeared. Shuzi se quedó atónito por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, este es tan lamentable. Estaba lleno de expectativas al principio, pero en todas las épocas, ha sido asesinado y tomado su sangre. Se ha convertido por completo en un manjar. Quizás sus ancestros ya hayan predicho su trágico destino para las generaciones venideras. Sin embargo, cada vez que volaba después de haber sido gravemente herido, se volvía más fuerte después de renacer del fuego. Si hubiera crecido en paz, es posible que no hubiera podido alcanzar el límite del reino en esta tierra estéril tan rápido. Mientras Shuzi suspiraba, soportó lentamente el tormento de ser destrozado. Esta vez, no se desmayó. No era solo porque había experimentado un dolor insoportable similar anteriormente, lo que había aumentado su inmunidad. También se debió a que se trataba solo de un gen modificado y no del dolor aterrador e insoportable de integrar repentinamente un gen completamente nuevo. Después de un largo rato, Shuzi respiró hondo y se puso de pie, empapado en sudor. Miró el barro y el sudor de todo su cuerpo y tranquilamente fue al baño a darse una ducha. Luego se miró en el espejo y dijo, éxito. A partir de hoy, el mar es vasto y el cielo es alto y los pájaros son libres. Anuncios de Put Future. Su apariencia seguía siendo la misma que antes, pero la del espejo era más enérgica. Sus ojos estaban llenos de espíritu, profundos y encantadores, como un vórtice que podía absorber el espíritu de las personas. Esta era la habilidad innata de los ojos malvados que podían confundir a la gente. En el mundo de los hechiceros, el estatus de los hechiceros era muy alto, porque sus palabras y acciones afectarían involuntariamente a la gente común. Ahora, soy un magus de rango 2 completo. No tengo más preocupaciones, y la gente común con poca fuerza de voluntad puede ser influenciada fácilmente por mí. Shuzi pensó por un momento. Muéstrame la cadena genética. Transferir. La voz mecánica del subcerebro sonó. 1. Genes humanos, inmortalidad, talento racial. 2. Gen del mal de ojo. 3. Vacío. 4. Vacío. 5. Vacío. Shuzi lo sintió por un momento y quedó satisfecho. Como era de esperar, he despertado un gen eterno. Aunque tengo muchos defectos, estaré a merced de los demás la mitad de mi vida. Aún no se ha extendido a todo el cuerpo. Estas células inactivas se verán obligadas a dormir durante 2 horas todos los días.
Shuzi lo sintió en silencio por un momento y apareció un mensaje en su mente. Inmediatamente se rió y dijo, pero no importa ahora. Duermo 10 horas al día. Justo cuando Shuzi recibió los resultados de la investigación de Medusa, aisló el mundo exterior y se escondió en su habitación para tratar su enfermedad durante más de 20 horas, el arenero exterior, grande y pequeño, en realidad experimentó un cambio tremendo. Año 937 del reino de Babilonia. Después de que el dios maligno Cthulhu matara a Medusa, había viajado a la capital de Babilonia sin detenerse en tan solo unos días. El dios malvado Cthulhu está aquí, la gloria del reino de Babilonia no se puede borrar. Pelear hasta la muerte. Hermín se puso de pie. No tenemos a dónde correr. Él podría no ser un partido. Aunque Medusa estaba muerta, el dios maligno Cthulhu también resultó gravemente herido e incluso perdió una pequeña parte de su cuerpo. Incluso sus características de no poder mirarlo directamente y escuchar su voz habían desaparecido. Esta fue una oportunidad. Mediodía después, Hermín, Circe, Charlotte, los 3 hechiceros épicos de nivel 7, estaban en una cadena montañosa, luchando contra el malvado dios Cthulhu. ¿Tienes 3 personajes de nivel épico? En la superficie, además del emperador Medusa, solo hay un poema épico, Hermín. No esperaba que las aguas de este mundo fueran tan profundas. Los he subestimado, nativos. Cthulhu se adelantó y se sorprendió. ¿Tú eres Circe las 3 brujas? En realidad, había despertado desde la antigüedad, hay tantas epopeyas. Si les damos más tiempo, todos y cada uno de ustedes tendrán el talento suficiente para convertirse en la próxima Medusa e intentar abrirse paso, pero no tendrán la oportunidad. Anuncios de Put Future. Después de eso, sucedió algo aún más impactante. Charlotte en realidad usó una espada demoníaca legendaria, que parecía tener vida propia. Absorbía continuamente la esencia, la energía y la sangre de las personas que lo rodeaban, volviéndose más fuerte y haciéndolos temer. Esta espada es muy poderosa. 4 voces salieron del cuerpo de Cthulhu. ¿Crees que esto es todo lo que tenemos? La Pandora Demon Sword de Charlotte brilló y liberó a un mago épico oculto, el medio orco rey Emily de la era del emperador de la alquimia. Ella era de la misma época que el emperador de la alquimia. Si no fuera por Grantham, habría sido el genio más brillante de esa época. Después de más de 400 años de estar encerrada y en un sueño profundo, también recibió pociones de Pandora en la prisión y vivió una segunda vida, abriéndose camino hacia el reino de los magos legendarios. Ja 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 ja. Finalmente salió después de haber sido encerrado por el monarca de la alquimia durante 400 años. Se podía escuchar la risa de una mujer encantadora, pero su voz se congeló. ¿Es este el legendario dios malvado Cthulhu? A pesar de que no se ha recuperado por completo, este poder aterrador me hace temblar por todas partes, no sé si podemos derribarlo con nosotros. Entonces, no es solo Charlotte. Incluso Henry tiene una Second Life. La voz de Cthulhu llegó lentamente, mostrando un toque de sorpresa, pero no tenía prisa. Cthulhu había estado en el reino de los semidioses cuando descendió. Ahora que lo había cultivado, incluso si estaba incompleto, todavía había alcanzado el reino de los semidioses. Ahora, ¿y qué si revelaran sus poderosas cartas de triunfo una por una? Los 4 acababan de entrar en el reino de la leyenda, el reino de la leyenda inicial. Incluso con los 4 trabajando juntos, todavía no eran rival para Medusa, que estaba en la cima de la etapa épica y estaba a punto de llegar al nivel de semidios. Ahora, incluso si este dios malvado de Cthulhu hubiera resultado gravemente herido en la batalla con Medusa, y la mayor parte de su cuerpo de semidios hubiera sido dañado, los 4 no serían rival para él. La brecha entre ellos era demasiado grande. Matar. The four of them turned into meteors and flew up, blooming with a dazzling light. They pierced through the clouds and surrounded the huge body of Cthulhu, forming a standard square. Boom. In an instant, the terrifying light surged again. Countless dark red lights filled the sky, mixed with the despairing black ash. The ground quickly cracked, and the earth trembled in fear. Not far away, the witch ministers and the legendary wizards of the 3 kingdoms rushed over, but they all looked desperate. Walalalalala. In the sky, the battle instantly became so brutal that it was shocking. Without any prelude, it entered alive and dead battle. Thick clouds of dust, mixed with the broken flesh and blood of the evil gods, fell on their beautiful faces. No one wiped them away. Emperor Medusa died in battle. Todos miraron aturdidos la aterradora batalla en el cielo. Estos 4 magos que acaban de ingresar a la etapa legendaria provienen de todas las eras de los magos. ¿Ellos son la última esperanza de este mundo?
Capítulo 127. Capítulo 127. Traductor. 549-69-03-39. Todos sabían que si volvían a perder, la era de los magos sería completamente destruida. Circe era de la era de las antiguas brujas, Embry era de la era del emperador alquimista, y Hermine y Charlotte eran de esta era. Habían reunido a los genios más asombrosos en la larga historia del mundo hechicero. Tenían sus propios puntos únicos, y cada uno de ellos podía liderar la era en cualquier momento. De hecho, sus talentos no eran muy inferiores a los de Medusa, y Circe incluso la había superado con creces. Era solo que no habían tenido suficiente tiempo. Circe y Emery parecían haber existido durante mucho tiempo, pero por varias razones, habían estado profundamente dormidas hasta ahora y solo habían comenzado a cultivarse nuevamente. El tiempo que habían pasado cultivando era incluso menor que el de Hermine. Si se les dieran otros 100 años, podrían entrar completamente en el dominio de Medusa desde el nivel épico elemental. Serían capaces de hacer un gran avance y estar tan cerca de la puerta de la verdad como Medusa, y ver la verdad del mundo. No merecen morir aquí. Tienen un futuro mejor y no perderán ante el emperador de la muerte. Tiempo, me falta tiempo. Si no fuera por la impulsividad del emperador Medusa, les hubiera dado un poco más de tiempo. Algunas personas en la multitud murmuraron amargamente, algunas rezaron con devoción y algunas ya se habían derrumbado y rugían con ira. Frente a la escena de asesinato rojo oscuro en el cielo, frente a la destrucción y la muerte, todos revelaron su feo estado. Nuestro rey. Incluso los ministros de los 3 reinos de brujas gritaban y lloraban de emoción y admiración. Circe fue el primer mago que fundó el reino de las rosas, uno de los 3 ancestros de las brujas. En realidad, había sido revivida desde la antigüedad, por lo que las brujas malvadas estaban naturalmente emocionadas. En cuanto a Emily, era la existencia más poderosa en la historia del reino semiorco. Era arrogante, talentosa y audaz. Fue inesperado que ella todavía estuviera viva después de tantos años y estuviera luchando por la supervivencia de su reino semiorco. Circe y Emery eran personas muertas a los ojos de los 3 reinos. Podrían haber fingido sus muertes y escapar sin venir, pero ahora eligieron unir fuerzas. No importa cuántos rencores hayan acumulado los 3 reinos a lo largo de los siglos, todo tipo de escuelas de conspiración y planes secretos, todos eran magos, humanos, y aún podían trabajar juntos ante tal calamidad. Gilgamesh dijo una vez que el himno de los humanos es un himno de coraje. La multitud estalló en trágicos gemidos. Durante cientos de años, las personas habían caído en conflictos internos y se habían matado entre sí. Recién ahora recordaron esta frase registrada en la historia. Pero en cualquier caso, sus lamentos no pudieron cambiar la situación. Su más fuerte era solo un mago legendario, y ni siquiera pudieron acercarse a las ondas de choque de esa batalla trascendental. Charlotte agitó su espada demoníaca y liberó una presión mental aterradora, formando círculos de ondas invisibles que saltaban alrededor del brazo del dios malvado. Lo apuñaló con fuerza y dijo: Pandora, ataca. Maldición de vida, muerte. Circe sonrió dulcemente. Su belleza fue conmovedora y se elevó un aura aterradora. Espina de niebla venenosa. En la gran tormenta, la joven y hermosa mitad bestia avancé se abalanzó ferozmente. Onda de vida. Hermine llevaba un cuerpo de alquimia y floreció un aura aterradora. La hechicería aterradora de los 4 era como una tormenta, revelando por completo el verdadero rostro del dios malvado Cthulhu. El dios maligno Cthulhu también había entrado en estado de batalla. Aterradores rostros de fantasmas aparecieron en su piel densa y cabello negro. Estaban llorando y resentidos, y despedían un aura aterradora. Extendieron innumerables tentáculos negros transparentes, y el cielo se volvió gris. Comenzaron a agitarse y formar un enorme vórtice negro, reuniendo un poder aterrador y explotando. Auge. Anuncios de Put Future. Los 4 salieron volando instantáneamente y ya no pudieron levantarse. Casi tienes éxito en tu ataque. Pero ustedes son demasiado arrogantes. No importa lo gravemente herido que esté un semidios, no es alguien con quien puedas lidiar, este es el golpe final. El dios malvado Cthulhu una vez más sirvió con un aura aterradora, elaborando un poder aterrador que podría destruir el mundo. Ya está lisiado y al borde de la muerte. La mirada de Cthulhu pasó de las 4 personas en el suelo y miró al grupo de ministros brujos en la distancia. Estas personas, viniendo en este momento y esperando en silencio el resultado, deben ser leales hasta la muerte. Mientras nos deshagamos de este grupo, no debería haber nadie en este mundo que quiera rebelarse contra nosotros. Auge. Un aura aterradora se estaba gestando una vez más.
En un instante, se extendió una atmósfera opresiva que parecía querer destruir toda la cordillera. No puedo escapar. Las brujas de los alrededores se miraron entre sí. No tenían intención de irse y querían morir con su rey. El historiador de la corte que registró la historia suspiró con una expresión extremadamente complicada y en silencio escribió una sección de la historia. Este libro de historia debe ser el último golpe de nuestro reino de Babilonia. La lanza de la bruja floreciente registró. Año 937 del reino de Babilonia, resucitó el dios maligno Cthulhu, murió la gran Medusa, los 4 grandes hechiceros épicos fueron derrotados, y el mundo estuvo a punto de ser destruido. Fue una pena que la última escena grabada probablemente no se extendiera. Todos ustedes, váyanse al infierno. Auge. En el momento siguiente, floreció un resplandor aterrador. El dios malvado Cthulhu instantáneamente explotó con un aura aterradora, y 4 rayos de luz salieron disparados, suficientes para destruir toda la cordillera. Sin embargo, el aterrador hechizo no mató a las 4 personas en el suelo ni a los magos que vinieron a morir. En cambio, se atacó a sí mismo. Auge. Todo el dios malvado pareció explotar. El cuerpo del dios malvado de repente emitió 3 voces frenéticas. Estaban furiosos, emocionados y locos. Todos, ¿por qué nos golpeó el hechizo en el que hemos trabajado juntos para preparar? Si no hubiera movido en secreto mi cuerpo principal al lugar que fue golpeado hace un momento, me temo que habría. Una voz ronca no pudo evitar hablar lentamente. Era un anciano de unos 60 años de Rusia. Se decía que había participado en la guerra en ese entonces. Era viejo pero fuerte. Tenía un oso negro como mascota en casa y lo habían invitado a salir de la montaña nuevamente. Era el mayor entre los jugadores presentes. ¡Qué casualidad! También golpeó mi posición. Afortunadamente, me escapé rápido, o habría muerto, Cthulhu podría haber perdido el control. La dirección del hechizo estaba equivocada, razón por la cual lo había golpeado. Después de todo, no estamos completos. Estamos incompletos, por lo que es normal tener fallas. Fue Vale quien habló. Este alto y corpulento carnicero de carne y hueso no pudo evitar quejarse en secreto. Ahora, su voz se había vuelto honesta e ingenuamente les dijo a los demás. Todos, esto fue un accidente. Todos fuimos descuidados, pero esta vez, nuestros cuerpos no son tan fuertes como antes. ¿Eh? ¿Dónde está el señor Yamada? Se escuchó otra voz, y era muy introvertida. Era un jugador australiano. Era muy honesto y tartamudeaba con ansiedad. Yamada, Yamada. ¿Por qué no haces ningún sonido? ¿Podría ser que golpeaste accidentalmente el cuerpo de Yamada que estaba escondido debajo de su axila? ¡Ay! El señor Yamada no logró esquivarlo. Es posible que ya se haya desconectado del juego debido a ese error. Bell estaba deprimido. Anuncios de Put Future. Pobre hermano Yamada. Todo es culpa nuestra por ser descuidados. Pero todavía tenemos que deshacernos de él. El anciano ruso dijo seriamente, continuemos con lo que estábamos haciendo hace un momento. Todos, relájense. No golpees el lugar equivocado esta vez. Bell respiró hondo. Si puede cometer un error la primera vez, no cometa un error la segunda vez. Ya ha muerto un Yamada por tu error. El aura se estaba gestando de nuevo, acumulándose lentamente. Auge. En el siguiente segundo, la luz floreció repentinamente y 4 rayos de luz aparecieron nuevamente, aún enfocados en cierta parte del cuerpo. El dios maligno se hizo añicos de nuevo. Pelaa se rió. Me estás golpeando de nuevo. Menos mal que corrí rápido. Ustedes no necesitan fingir más. Los acabamos de derrotar y aún no los hemos matado, y ya estás tan impaciente que vas a usar este ataque a toda potencia para deshacerte de tus competidores. ¿Quién diría que todos estábamos pensando lo mismo? Las otras 2 figuras instantáneamente se callaron y solo atacaron en secreto. Ja, todos están mostrando sus habilidades de actuación. Bell se rió de buena gana. ¿Pero quién es realmente honesto? Señor Yamada, no tiene que fingir estar muerto, definitivamente todavía está vivo, sé que es el más siniestro. Tú eres quien sugirió matarlo junto con todos los ciudadanos chinos registrados como dragones. El aura de Yamada emergió lentamente. Todavía soy el temperamental, no puedo ganar contra ustedes. Si quieres venir, lucha de frente. Pelaa se rió cuando los 4 comenzaron a pelear. En un instante, sus brazos comenzaron a atacar la cintura y sus muslos se torcieron para atacar la cabeza del dios hereje. Auge. El dios malvado no pudo quedarse quieto por un momento y colapsó. Todo su cuerpo se retorció en una bola como si estuviera haciendo yoga en el suelo. Sus cuerpos eran demasiado grandes.
Ahora, los cuatro habían recolectado 120 especies, cada una de las cuales tenía cientos de números, lo que equivalía a decenas de miles de unidades biológicas. Sus unidades principales estaban demasiado escondidas y tenían que ser detectadas en secreto, lo que dificultaba el ataque. Dios malvado, ¿hay una pelea interna? En el suelo, los ministros brujos que se escondían en la distancia no pudieron evitar mostrar su miedo cuando vieron al dios maligno colapsar repentinamente por sí solo. ¿Qué criatura tan brutal e irrazonable es esta? Es caótico e incluso puede atacarse a sí mismo. Es simplemente un desastre natural. Esta es una oportunidad. Los magos de leyenda circundantes se miraron entre sí. No pudieron participar en una batalla épica, pero sí pudieron salvar en secreto a los 4 magos épicos gravemente heridos. Esta es nuestra última esperanza. Los 4 magos legendarios no deben morir. El dios hereje estaba en una batalla interna. Les resultaba difícil acercarse a su aura aterradora, pero sus propias vidas eran insignificantes. Si pudieran escabullirse allí y rescatar a los 4 hechiceros épicos derrotados, este mundo podría no estar sin esperanza. Pero en este momento, alguien fue más rápido que ellos, como si ya hubieran esperado este momento. Ta ta ta. Las 2 figuras corrieron rápidamente, levantando polvo pesado, y corrieron hacia los 4 magos épicos caídos. Era un mago con auriculares, corriendo hacia adelante. Junto a él se encontraban 4 figuras musculosas, que apenas fueron reensambladas por los jugadores. Es el dios del mal otra vez. Además, eran 2 dioses malvados trabajando juntos. Los rostros de las brujas se llenaron instantáneamente de desesperación. Ja ja ja. La figura musculosa se rió con arrogancia. Hermanas brujas, cúbreme. Soy conocido como la gran estrella de la justicia, enviando carbón en la nieve y enviando al pollo hasta el final. He venido a salvar a la gente en el caos.